sobre las normas sobre las normas en las cuales vamos a basarnos, lo que son primeramente el tema de las acciones. Posteriormente vamos a hablar del diseño propiamente, ¿no? Aunque ya también hemos adelantado, para el diseño es la CDH 87 o la actualizada versión, la EHE 08, norma española, ¿no? Entonces vamos a continuar. ¿Han podido revisar estas dos normativas de acciones? ¿Han visto las diferencias? A ver, vamos a admitir a sus compañeros que están muy tarde. Bien, entonces vamos a hacer un resumen de las acciones que toma en cuenta este documento básico de seguridad estructural en su apartado acciones en la edificación, que es la vigente y es del 2009, ¿no? Sigue vigente, pero a pesar que ya tiene sus buenos años, ¿no? Seguramente también están trabajando en una actualización. Pronto tal vez va a ser publicada, ¿no? Entonces, si han podido revisar este documento básico, contempla básicamente tres grupos de acciones. Todo el conjunto de acciones lo agrupa en tres grupos. Estos grupos son las acciones permanentes, las acciones variables y las acciones accidentales. Entonces vamos a hacer un resumen de ello. Aquí estarán las acciones permanentes, en principio. Como segundo grupo, las acciones variables. Las acciones variables. Y como un último grupo, las acciones accidentales. Acciones accidentales. En cada uno de ellos tenemos, por supuesto, un conjunto. Por ejemplo, de las acciones permanentes, tenemos en principio lo que son los pesos propios. Todo elemento físico tiene un peso propio, ¿no? Todo elemento físico tiene un peso propio. Otra acción permanente es el pretensado, que de momento nos vamos a limitar porque esta es otra asignatura. Luego tenemos acciones del terreno. Acciones del terreno. Dentro de las acciones variables tenemos aquí 5 acciones importantes. Vamos igualmente a mencionar 5 acciones importantes, como son, por ejemplo, sobrecarga de uso.
tenemos la sobrecarga de uso. Acciones sobre barandillas. Sobre barandillas o barandados. Viento. Viento. Acciones térmicas. Y nieve. Y finalmente, dentro de las acciones accidentales, acciones accidentales, está lo que sería el sismo, incendio e impacto. Bien, estas son las principales acciones que tenemos en la edificación. Ojo, no son las únicas, ¿no? Cada situación particular, cada edificio en particular puede determinar, puede tener o puede contener alguna acción que probablemente no estemos analizando aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer un resumen, una pequeña descripción de cada uno de ellos y posteriormente vamos a ver y analizar qué acciones vamos a tomar en cuenta en el proyecto. El peso propio. Todo elemento estructural, ¿no?, que tiene dimensiones, tiene un volumen, ¿no es cierto? Tiene un volumen. Entonces, el peso como tal, este peso, básicamente es igual al volumen del elemento por el peso específico que tenga, ¿no? Si este es hormigón armado, este es el peso total y este es igual al volumen, base por altura, por longitud, por el peso específico del hormigón, ¿no? De esta manera podemos obtener todos los pesos de cualquier tipo de material. Ya el cómo acciona posteriormente o cómo afecta la estructura ya es otro detalle a analizar, ¿no? Por ejemplo, las vigas, si bien puedes encontrar de esta manera el peso total, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, un peso por metro lineal, ¿no es cierto? Eso vamos a ver por qué esa importancia, ¿no? Pero todos los pesos propios de cualquier elemento obtenemos a través de su volumen, de su superficie, de alguna de sus dimensiones, por el peso específico del material. ¿De acuerdo? El pretensado. El pretensado es un sistema estructural igual, está a base de hormigón y acero, pero este hormigón y acero tienen otras características diferente al que nosotros vamos a ver en este curso, ¿no? En este curso nosotros vemos hormigón normal, acero corrugado. En cambio, en el hormigón pretensado se ve hormigón de alta resistencia y aceros también de muy altas resistencias, ¿no? Diferente. Entonces, para esto van a ver toda una asignatura, ¿ya? Acciones del terreno. ¿Cuál es la acción que genera un terreno, un suelo?
Si tenemos, por ejemplo, una edificación de varios niveles, ¿no? Ahí vamos a poner nuestro nivel de fundación. Y aquí va a ser nuestro nivel del terreno. Ese es el nivel del terreno y aquí está el pórtico con diferentes niveles. ¿Cuál es el efecto que va a tener el terreno, por ejemplo, sobre la estructura? Ya han llevado suelos, ¿verdad? Hola, hola, ¿me oyen todos? ¿Hay algún problema de conexión? ¿La señal está baja? No, Inge, se escucha. Bien, por favor, siempre les voy a agradecer a que haya una respuesta, ¿no? Justamente para ver este tema. Muchas veces hay bajas y subidas de señal o al rato se pierde incluso y no sé si me están escuchando bien, ¿no? Entonces, estamos hablando del terreno. Si este es un edificio, ¿qué efecto tiene el terreno sobre la estructura? Si este es el nivel, ¿no es cierto?, del terreno, no del líquido, del terreno, la estructura que está por debajo de este nivel normalmente son los sótanos, los almacenes, parqueos, ¿no? En los edificios importantes. Y para construir, obviamente, se hace una excavación, todo lo que es esta excavación, y se empieza con la fundación. Estas van a ser columnas normales, ¿no? Porque son internas. Pero esta parte que está en contacto con el suelo, ¿qué estructura tiene que ser? ¿Qué tipo de estructura tendría que ser? Aquí, en este, perdón. Podría ser muro de contención también. Muy bien, en realidad tendría que ser un muro de contención, ¿ya? Eso es lo que quería mencionarles. Aquí no puede ser solamente columna. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a rellenar todo este suelo, aquí se genera un empuje importante, ¿no? Esa es la acción del terreno. Ese empuje obviamente va a depender mucho de las características del suelo. Por ejemplo, para un suelo granular, esta distribución de presiones es similar a la de un fluido, ¿no? Es decir,
de forma lineal, ¿no? Entonces, aquí hay una acción importante, lo que se llama el empuje del terreno, ¿no? Encontrar esta acción es un poco, no complejo, pero requiere de bastante teoría y seguro que sí han llevado en suelos, ¿no? Depende mucho de las características de este suelo. También, por supuesto, si aquí encima va a haber algún otro tipo de sobrecarga, ¿no es cierto? O incluso si este terreno va a tener algún tipo de pendiente, ¿no? Puede ser, no siempre va a ser horizontal, puede tener alguna pendiente. Entonces, hay muchos factores, muchas variables que van a intervenir, pero el objetivo es aquí encontrar ese empuje, ¿no? A eso se refiere así, acciones del terreno sobre la estructura. ¿De acuerdo? Acciones variables. Dentro de las acciones variables tenemos estos 5 tipos. Una de las principales son las sobrecargas de uso. ¿Qué es la sobrecarga de uso? Es cómo o para qué vamos a disponer los ambientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen en su proyecto? Tienen aulas, ¿no es cierto? Aulas. ¿Qué significa aulas? Se supone que es una institución académica donde van a asistir muchos estudiantes. Aquí, por ejemplo, habrá muchos estudiantes, ¿no? ¿Qué capacidades máximas tienen nuestras aulas de la facultad? ¿Cuál es la más grande? El aula C, Inge. O la 620. 620. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes creen que entra ahí? Unos 70, Sentados tal de vez. lado a lado. Más, 70, Inge. 80, Más de 100. 100. Sí, más de 100. Sentándose Wow. lado a lado. Ya. Entonces, vamos a ponerle 100, digamos, ¿no? 100 estudiantes. 100 estudiantes, cada uno en promedio unos 70 kilos, ¿no? Bueno, seguramente es un poco menos, pero a las personas se les da un promedio de 70 kilos. 70 por 100 serían 7.000. Aproximadamente aquí hay 7 toneladas, ¿no? Solamente por sobrecarga de uso. Bien, pero esta es un determinado uso, ¿no? Aula, vamos a poner aquí. Puede que en otro departamento, en otro piso, el uso sea de vivienda, es decir, un departamento. En un departamento, pues máximo habrá una familia compuesta, no sé, por unas 5 personas, digamos, ¿no? 5 personas más muebles, estantes, sofás, librerías, etcétera, ¿no? Entonces, aquí este es un departamento, vivienda, vamos a poner. Otro piso, ¿no? Puede ser una galería comercial o un restaurante, por ejemplo, ¿no? Un restaurante donde hay sus mesas, va a haber personas ahí sentadas, ¿no? Esto es un restaurante. Si comparo estos tres, ¿no? ¿La carga va a ser la misma? No, ¿verdad? No. Entonces, esta me genera un tipo de carga, esta es otro tipo de carga, este es otro tipo de carga, y así podemos tener diferentes usos. Ahora, ¿cómo cuantificamos el uso exacto? Si aquí digo 100 personas por 70 son 7 toneladas,
aquí digo 5 personas más los muebles. Cuantificar de forma precisa es una tarea muy compleja, ¿no? Si yo les digo, estimen el peso de una vivienda, ustedes tendrían que contar el número de personas que va a haber, los muebles que van a utilizar, la cantidad de habitaciones, todo, ¿no? Entonces es una tarea muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Obviamente para esto se ha hecho investigaciones, ¿no? Muchas investigaciones, y lo que hoy en día se hace es directamente recurrir a la norma. Ya las normas tienen establecido cierto valor de carga de acuerdo a cada uso, ¿no? Si se han fijado, ¿no? Estas dos normas que hemos mencionado tienen eso, ¿verdad? Tienen unas tablas donde dice, si es vivienda, utilice 2 kilonewton por metro cuadrado. Los ambientes más cargados, como las aulas, los restaurantes, deben estar por los 5 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente, esto tiene que ser consultado o adoptado un valor de acuerdo a las normas. ¿Está bien? Acciones sobre barandillas, sobre barandados. No es nuestro caso, pero cuando se tiene, por ejemplo, aquí volados, ¿no? Cuando se tiene volados en la estructura, una situación bien común es que estos volados sean de balcón, aquí haya unos ¿no? barandados, y las personas puedan pararse ahí, puedan en algún momento apoyarse ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a generar? Obviamente, una acción al barandado vertical por el apoyo horizontal. Esta acción va a generar solicitaciones en este volado, ¿no? Por tanto, se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Un ejemplo muy lamentable de este exceso de sobrecarga ha sido el hecho ocurrido, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? En la Universidad Pública del Alto, cuando ha habido una sobrecarga excesiva, ¿no? Más de lo normal, seguro, en el que han hecho fallar estos barandados y, pues, lamentablemente todo se vino abajo, ¿no? Luego tenemos al viento. El viento, alguien dirá, ¿no es esta una situación accidental? ¿Es accidental o es variable? Ay, no sé. Variable, Inge. ¿Por qué variable? Porque, Inge, en las acciones variables vamos a tener acciones donde se van a dar, en algunos casos con mayor magnitud y en otras con menor magnitud, pero de que va a haber, va a haber. No, no son como las acciones accidentales, que son aproximadamente con un largo tiempo. Eso yo creo, Inge. Muy bien, está muy bien, ¿no? Eso es lo correcto. El viento, si bien, ¿no? Si bien es una acción natural, pero como dices, sabemos que se va a presentar en mayor o menor magnitud, ¿no? Si estamos aquí, por ejemplo, en La Paz, sobre todo en el alto, ¿no? Todo el altiplano, cuando llega la época de invierno, ¿no? Durante el invierno, pasando el invierno, hay fuertes intensidades de viento. En el oriente, pues ni qué decir, los vientos son mucho más fuertes, ¿no? En Santa Cruz, por ejemplo, es una condicionante para el diseño el tema del viento. No solamente el viento, sino ráfagas de viento. Entonces, esta acción puede que no sea todos los días, ¿no es cierto? Pero por lo menos sabemos que por año, ¿no? Hay varios momentos en el que se presenta.
Entonces, es una acción variable. A diferencia de una acción accidental, por ejemplo, el tema del incendio. El incendio no es que ocurra todos los años en todas las viviendas, ¿no es cierto? Es una probabilidad de ocurrencia, pero puede que se dé o puede que no se dé durante la vida útil de la estructura. Eso es accidental, ¿no? Simplemente, sí, Una consulta. Hay varios compañeros que desean entrar a la clase, pero no pueden. no pueden porque es muy tarde. ¿Qué pasa con tus compañeros? A ver, Ah, ya. Eso les voy a decir. les vamos a admitir por ahora, pero les vamos a recomendar, ¿ya? Ya, Inge, gracias. A ver, efectivamente hay varios compañeros. Buenos días a los que acaban de conectarse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el ingreso tan tarde? Hola, pesita, hola, pesita. Hola, ¿quiénes acaban de conectarse? Puta, no, qué guaso, no les veo. Ingeniero, buenos días. Buen día, Lourdes. ¿Qué ha pasado? Disculpe, disculpe, ingeniero, me conecté a las 9 en punto. Traté de ingresar y seguí en la sala de espera, ingeniero. Ya, pero las clases son 8:30. Mil disculpas, ingeniero. No se va a volver a repetir. Bueno, espero. Realmente es un poquito, cuando ya estamos haciendo la presentación, pues no, ya no estoy al pendiente si siguen ingresando o no, ¿no es cierto? Reiteramos, por favor, para todos aquellos que se acaban de conectar, ¿no? Las clases son 8:30, nuestro horario de sábado es 8:30 y tenemos obviamente un margen de tolerancia de máximo 10 minutos para que vayan ingresando o vayan subsanando algún percance que puedan tener de por medio y transcurridos los 10 minutos empezamos, ¿no? Ahora, pues ya son las 9:10 y recién acabo de ver, gracias a una de sus compañeras, ¿no? Que ha solicitado, puedan ser admitidos. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta, así empezamos todos juntos. Bien, ¿en qué íbamos? Siguen ingresando. Las interrupciones, pues, nos hacen perder también el hilo, ¿no? ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de el viento, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, el viento, entonces, como les decía, efectivamente es una acción variable. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a dar, no será todos los días, pero siempre se va a dar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ahora el análisis completo de lo que realmente es el viento puede convertirse en un tanto complejo, ¿no? Puesto que esta acción no está totalmente definido y nosotros vamos asumiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el viento, no es pues una carga uniforme, ¿no? Nadie nos dice que esta presión, por ejemplo, es uniforme, es en realidad totalmente caótico, ¿no? Variable. Ataca por un lado, succiona por el otro, ¿no? También a la cubierta y puede atacar en las 4 direcciones, ¿no es cierto? En cualquier lado, ¿no? No hay un viento definido que viene del este, del oeste o del suroeste, ¿no? No hay algo que esté totalmente definido. Entonces, dependerá mucho de esta intensidad, dependerá de la geometría, por ejemplo, del edificio, ¿no?
puede incluso tener este edificio una forma aerodinámica, como se dice, ¿no? Tal vez una forma aerodinámica donde la incidencia es menor. Puede haber aquí al lado alguna construcción, ¿no? Entonces ya solamente va a afectar una parte. Así podríamos mencionar muchas variables, ¿no? ¿Hay formas simplificadas de tomar en cuenta esta acción? Sí, ¿no? Pero ya querer entrar un poco más a fondo, pues es un poquito más complejo, ¿no? De determinar esta acción. Luego tenemos las acciones térmicas. Las acciones térmicas son muy importantes también, ¿no? Sobre todo para nosotros. Para nosotros, digo, porque estamos en La Paz. ¿Qué es lo que sucede en La Paz? Vamos a seguir admitiendo a su compañero. A ver. ¿Qué es lo que sucede en La Paz? Los cambios de... Dime. Hay un cambio brusco en la temperatura a lo largo del día, ingeniero. Podemos estar con unas temperaturas muy bajas en la madrugada y en la tarde podemos estar con una temperatura elevada, ¿no? Entonces eso provoca cierta deformación de los materiales y soporte a los esfuerzos, ¿no? Eso es lo que considero. Muy bien, correcto, ¿no? Eso es lo que sucede. En principio, por ejemplo, ustedes habrán visto, y también si es que algún rato entran a alguna construcción que es un tanto largo en este sentido, ¿no? Puede ser alguna nave industrial, cosas parecidas, ¿no? Cuando una construcción es relativamente pequeña, por ejemplo, hablando aquí de luces de unos 10 metros, digamos, ¿no? 10 metros. Todo material, sí o sí tiene una cierta deformación por efecto de la temperatura, ¿no? Lo que hemos aprendido en resistencia de materiales es, ¿no? Si aquí tenemos una longitud inicial, si viene o hay un incremento de temperatura, normalmente esto tiende a, ¿no? dilatarse una longitud adicional. Si hace mucho frío, esto tiende a contraerse, ¿no? Depende si es dilatación o contracción, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, cuando el edificio es de una longitud relativamente pequeña, por ejemplo, como estamos poniendo aquí un ejemplo, ¿no? Por decir 10 metros, 12 metros, puede ser 15 metros. Entonces, esta dilatación y contracción no genera tanta solicitación, no es tan problemático, digamos, para la estructura que podríamos no tomar en cuenta. Pero como saben, este incremento pues es proporcional a la longitud, ¿no? Si ya la longitud aquí es grande, esta dilatación va a generar importantes solicitaciones en la estructura. Entonces, esas solicitaciones hay que tomarlos en cuenta. Esa es la acción térmica. Ahora, por eso también ustedes van a ver, ¿no? Cuando esta longitud es importante, en algún punto lo dividen el edificio. Si en un lugar ven dos columnas juntas, uno se preguntará y dirá, ¿por qué hacen así? Es porque lo están dividiendo el edificio y aquí hay una junta, ¿no? Una junta constructiva. Lo están, en pocas palabras, cortando el edificio en dos para que cada uno trabaje de forma independiente y que estos efectos térmicos no afecten a la estructura, ¿no? Es un detalle constructivo importante. Eso es la dilatación, contracción de un elemento. Pero hay otro efecto más. Ahora que estamos en pleno invierno, ¿no? Las temperaturas bajan a
dependiendo del lugar, -1 grado, 2, 3, creo que he escuchado hasta -5 grados, ¿no? Aquí en La Paz hablando. Entonces, aquí abajo, todo lo que está cubierto puede estar a -5 grados centígrados, por ejemplo. Pero en la parte superior, en la losa que va a estar vista, ¿no? Ya salió el sol y el sol pues tiene una incidencia directa y automáticamente lo hace llegar, por ejemplo, a unos, digamos, 15 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí hay un gradiente térmico. A nivel seccional, ¿no? Si esta es la sección, una parte va a querer dilatarse, la otra parte va a querer contraerse, ¿no? Entonces también generan aquí tensiones, ¿no? Ese es el efecto de la acción térmica. Entonces, para eso también la norma te dice, ¿no?, qué considerar, cómo considerar. Luego tenemos la nieve. La nieve es igual a una acción variable, tal vez con menor incidencia que el viento, pero también se presenta. Aquí en el Alto solía ser un tanto frecuente, ¿no? Cada invierno había 1 o 2 veces por lo menos nieve. Creo que en estos 2 últimos años esta intensidad ha sido un poquito menor, ¿no? Ha caído, pero muy poco. Entonces, aquí suele haber acumulaciones de nieve, ¿no? ¿Cómo calcular? Obviamente esto es de acuerdo a la altura que se acumula por su peso específico y ya se obtiene una carga, ¿no? Entonces la norma te da algunos valores referenciales de este peso específico. ¿Y la altura quién nos da? ¿Quién nos da esta altura de nieve que cae? Los datos del CENAMI. Los datos del CENAMI debería ser, pero como en muchas cosas, lamentablemente no estamos siempre bien equipados y no tenemos, por ejemplo, unos registros de datos de tiempo atrás, ¿no? Para obtener, por ejemplo, esta altura media, el CENAMI debería haber acumulado datos desde hace 50, 70, 100 años atrás, ¿no? Y decir, y en realidad zonificar, ¿no? Por ejemplo, a toda Bolivia, ¿no? A toda Bolivia, bueno, van a disculpar, no es el mapa exacto, ¿no? A toda Bolivia debería decir, ¿no? En este sector la altura de nieves promedio es tal, en este lado seguramente es prácticamente 0, ¿no? En el lado del oriente. Esto es sobre todo aquí en La Paz, Oruro, Potosí, ¿no? Entonces, deberíamos tener zonificado y decir en cada lugar a qué altura promedio puedo tomar en cuenta, ¿no? Si no tenemos unos datos referenciales, pues uno acude a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros que ya hemos vivido, digamos, unos 20, 30 años, por decir, ¿no? Poco más, poco menos, pues de alguna manera tenemos experiencia de haber visto y decir, yo he visto una vez una altura de nieve de unos 10 centímetros, 15 centímetros, ¿no? Y también podemos basarnos un poco en eso, ¿no? O caso contrario, preguntar a nuestros padres, a personas un poco mayores y decir, ¿cuánto era la altura máxima que has visto de nevada, ¿no? De ahí también podemos estimar. ¿De acuerdo? Eso es la nieve. Esa es la acción de la nieve. Luego tenemos las acciones accidentales. Tema del sismo. El sismo es una acción considerada accidental porque su efecto, ¿no?, o la ocurrencia de este sismo no es cotidiano. Y es más, no sabemos cuándo puede pasar. Y justamente entra aquí el tema del
de obtener los datos, ¿no? El Observatorio San Calixto es quien hace estas mediciones y tengo entendido que, por ejemplo, recién está implementando, digamos, ¿no? Algunos equipos de no sé si se llaman exactamente acelerógrafos, ¿no? Son unos equipos de medición que miden, ¿no? Si ha habido movimientos y, y van reportando, ¿no? Y dice, pues, no sé, tal fecha ha ocurrido un movimiento o una intensidad de tantos, ¿no? Pero para obtener una buena referencia, nosotros necesitamos periodos de retorno de unos 50, 70, 100 años, ¿no? Para saber si en ese tiempo se puede dar y de qué magnitud se puede dar. Por suerte, aquí en nuestro medio la intensidad no es alta, no es alta. Lo más que yo recuerdo, ¿no? Lo más alarmante que yo recuerdo aquí en Bolivia es el sismo en Cochabamba entre las poblaciones de Aiquile, Misque y Totora. Si no me equivoco, debe ser por los años 96, 7, bueno, tal vez un poco más, un poco menos, no recuerdo muy bien, pero esa es una de las acciones que se ha sentido, se ha visto, se ha notado, ¿no? Porque la magnitud era tal que pues ha ocasionado el colapso de varias edificaciones del lugar, ¿no? Normalmente construcciones en base a adobe, algunas iglesias principales se han venido abajo. Ese es uno de los eventos que más puedo mencionar que a lo largo, ¿no? de todo lo que he visto, el más intenso, ¿no? Después que hay pequeños movimientos, seguro que hay, ¿no? Seguro que hay. Entonces, hasta ahora nuestras normas aquí en nuestro medio no exigían el diseño sismo resistente, pero como hemos dicho, nadie sabe si puede pasar o no. La probabilidad es baja, sí, pero no podemos descartar el hecho de que no haya, ¿no? O que no se vaya a presentar en un futuro. Entonces se está trabajando, ya hay en realidad una guía de diseño sísmico, seguramente de aquí a unos años, de aquí adelante, en algún momento va a entrar en vigencia y va a ser seguro de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es decir, que todas las construcciones, todos los edificios van a tener que llevar un diseño sismo resistente, ¿no? Igual, obviamente, de acuerdo a toda esta zonificación, que yo sepa, toda esta franja entre Cochabamba, Santa Cruz, más o menos, son las que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ahí es la intensidad mayor. El incendio, una acción poco frecuente, pero no hace mucho, hace un par de semanas, hemos visto un incendio de gran magnitud, ¿no? Lo que ocurrió en el edificio del Nudo Vita. Es una acción, una situación claramente accidental, ¿no? Nadie sabía, nadie podía imaginarse que podía ocurrir eso. Pero sucedió. Algunos otros ejemplos, los hechos vandálicos de finales del 2019 y algunos otros también anterior a ello, ¿no? Pero ya con fines de protesta, ¿no? De todo lo que ha habido de estos problemas políticos y demás, ¿no? También ocasionan eso. Pero no podemos nosotros en nuestro diseño todo el tiempo decir, mi casa se va a incendiar, por tanto tengo que diseñar a incendio. ¿Bajo qué criterio, por ejemplo, pueden utilizar esto? O sea, tú eres el proyectista, ¿no? Estás diseñando. Tú de entrada, por ejemplo, vas a agregar esta acción del incendio a tu edificio, ¿no? No, ¿verdad? Tienes que tener cierto criterio para decir, a ver, si es un departamento de viviendas y demás, si el propietario me lo pide que tenga todas estas acciones, se lo pongo, ¿no? Si no, yo creo que no es muy probable, entonces no va a llevar. Pero si estuviese, por ejemplo, diseñando una estación de servicio, por ejemplo, una estación de servicio, al constantemente estar manipulando
cosas inflamables, combustibles, ¿no? Hay una alta probabilidad de que pase algún incendio, ¿no es cierto? Si estoy trabajando en alguna nave industrial, por ejemplo, el diseño de una nave industrial, donde igual se generan materiales combustibles, se manejan cualquier producto tal vez inflamable, ¿no? Pinturas, qué sé yo. Entonces, igual hay una probabilidad de incendio. Entonces, ahí podemos agregar esta acción, ¿no? Ese tipo de criterios tienen que manejar, ¿ya? Luego, el impacto. ¿Qué es esta acción del impacto? Un ejemplo claro puede ser el hecho de que esta parte, por ejemplo, sea parqueo, ¿no? Y algún momento, ¿no? Por alguna mala acción, por algún giro, por algo que no estaba muy previsto, esto se choque, ¿no? Va a impactar la columna. Entonces, esta columna debería tener una capacidad adicional para poder resistir este impacto. Pero esto es accidental, ¿no es cierto? No va a ocurrir tampoco todos los días. Entonces, ya depende del proyectista si lo va a considerar o no. Por ejemplo, a ver, lo ocurrido en las Torres Gemelas del año 2011. 2011 era así, ¿no? ¿O era antes? No sé si, no, 2001. ¿Cuándo ha ocurrido el atentado de las Torres Gemelas? ¿Recuerdan? El 2001, dije. 2001 era, estoy, a ver. Claro, no, o sea, no es hace 10 años, sino hace 20 años aproximadamente, ¿no? ¿Qué tipo de acción podríamos decir que es eso? ¿Es algo que podíamos tomar en cuenta en el diseño? ¿Podíamos prevenir? Pienso que no, Inge. Ya no, ¿verdad? Ya ni siquiera es solamente como una acción accidental como estas, por ejemplo, ¿no? Estas acciones, si viene sismo, si pasa el incendio, si hay un impacto, no significa que la construcción no se vaya a dañar. Lo que se pretende es que si viene un sismo, estos elementos puede que no se fisuren, se inclinen y demás, pero el objetivo es salvar las vidas humanas, que el edificio no colapse, se pueda evacuar a toda la persona que pueda estar dentro y ya posteriormente, pues si el edificio está muy dañado, se puede recuperar o no, ese ya es otro tema, ¿no? Pero lo principal es, por ejemplo, salvar las vidas humanas, ¿no? Que no ocurra un colapso. En cambio, es lo que ocurrió con las Torres Gemelas, pues ya es otro tema, ¿no? O sea, realmente eso ya se sale totalmente de cualquier proyectista, ¿no? Nadie puede pensar y decir voy a hacer un búnker para que si hay algún atentado, pues sobreviva, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta respecto a estas acciones? Bueno, si no hay consultas, entonces continuamos. Ahora vamos a hacer mención a qué es lo que
van a considerar en el proyecto, ¿no? Dentro de las acciones permanentes, el peso propio, obviamente esto siempre va a estar presente en cualquier construcción, ¿no? Por tanto, una de las acciones que tienen que tomar en cuenta es el peso propio de todo elemento estructural y también de acabados. Por ejemplo, en el tema de la losa, ¿no? Aquí van a tener una losa, no solamente es la altura de la losa estructural, ¿no es cierto? ¿Qué va encima? Encima va contrapisos, va pisos, abajo va cielos rasos o cielo falso, van tabiquerías, ¿no es cierto? Todas estas cargas son pesos propios, por tanto, se tiene que considerar todo eso. ¿Ya? El pretensado, ya habíamos dicho que no va. Acciones del terreno no van a considerar, aunque estamos ingresando, ¿no? A partir del terreno 1.5 metros, ¿no? Hasta la fundación. Pero vamos a obviar esta parte, ¿ya? Obviamente aquí tendrían que, ¿no? Considerar una determinada acción y diseñar. Pero estamos asumiendo que no hay sótano, solamente hay columnas y las columnas van a estar enterradas y el nivel del piso pues empieza ahí y no hay ningún problema con esta acción de empuje de terreno. ¿De acuerdo? Sobrecarga de uso, esto también es una acción a considerar, esto no hay forma de decir que no, ¿no? Sí o sí se tiene que tomar en cuenta y de acuerdo a lo que tienen, si es aula, si es laboratorio, si es oficina, van a asignar un valor. Revisan la norma, ¿no? Y de acuerdo a las recomendaciones de la norma usan valores. Esta sobrecarga de uso es una carga por superficie. Ya en todas estas losas, ¿no? Se supone que están en el espacio y aquí hay cargas, ¿no? Cargas de uso. Entonces, estas sobrecargas de uso son cargas por superficie, ¿ya? Después esa carga lo vamos a llevar a las vigas y ya les voy a decir cómo hacer esa divisoria de cargas. ¿De acuerdo? Barandillas no, viento no van a tomar en cuenta, acciones térmicas tampoco, nieve tampoco, sismo no, incendio, impacto no. Básicamente peso propio, sobrecarga de uso y hay una acción más. Está aquí, como lo voy a poner como un apartadito especial, que se llama el asentamiento. Asentamiento. El asentamiento no está dentro de la norma de acciones como tal, pero sí está dentro de la normativa EHE porque este efecto genera solicitación. No es una acción como tal, pero genera solicitación, ¿no? Saben qué es el asentamiento, ¿verdad? Si todas estas fundaciones están al mismo nivel, por ejemplo, esta columna por consolidación del suelo, por una mala compactación, etcétera, puede tener un descenso, ¿no? En su proyecto está de, creo que de 1 a 2 centímetros, ¿no? Más o menos. Digamos 1.5 centímetros. Entonces, si este eje de columna baja 1.5 centímetros, obviamente se va a deformar de este tipo, ¿no? Todo el eje va a bajar. Esta es ahora la columna y esta es la columna, ¿no? Esta deformación impuesta genera momentos flectores ahí, genera solicitación, ¿no?
y esta solicitación hay que tomar en cuenta. No es una carga como las que acostumbramos, puntual, uniforme, nada, ¿no es cierto? Pero el efecto de esta deformación me genera solicitación. ¿Está bien comprendido? Pregunten, por favor, si hay alguna duda. Sí, ingeniero, una consulta. Dime. En el caso de edificios con muchas plantas, muchos niveles, en una columna se podría dar entonces el asentamiento por el peso propio, ¿no? Debido al peso de la losa y demás elementos, como las sobrecargas de uso. Se puede calcular seguramente, ¿no, ingeniero, del asentamiento acumulado por el peso propio? En realidad no debería darse. Por el tema que mencionas, no debería darse. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a borrar un momentito todo lo que he garabateado. Suponiendo lo que mencionas, un edificio de muchos pisos, ¿no? De muchos pisos. Aquí vamos a tener sus pórticos. Todo este edificio va a estar sometido a muchas cargas, ¿no? Pesos propios, sobrecargas de uso, voy a poner así algunas, ¿no? Voy a poner algunas cuantas. Y cuando hacemos el diseño, ¿no? Nosotros primero hay que verificar cuando no hay la construcción y solamente este fuese el terreno, hay que hacer unas calicatas, ¿no? Unas excavaciones, donde hay que verificar la capacidad portante de este suelo, ¿no? Por decir una tensión admisible de 1.5 kilogramos centímetro cuadrado. Con esta capacidad, ¿no? Yo tengo que diseñar esta fundación, suponiendo que es una fundación aislada, ¿no es cierto? Con esta capacidad del suelo, lo que resiste aquí, más todas estas cargas que están actuando, todo el peso, el movimiento, deformación, etcétera, yo tengo que diseñar y tengo que encontrar una fundación adecuada, ¿no? Una dimensión adecuada. Entonces, si todo se cumple, no debería haber ningún problema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Primero, que el suelo tiene un comportamiento bien complejo, ¿no? Ya han llevado suelos 1 y suelos 2, ¿verdad? ¿O están todavía en proceso? Ya hemos llevado Ya. Entonces, han debido ver que ese comportamiento de suelo es bien complejo, ¿no es cierto? Depende de muchas, pero muchas variables, diría yo. Tal vez es uno de los estudios más complicados, porque una cosa es el suelo, ¿no? Suelo, su clasificación, su peso específico. Una cosa es, por ejemplo, el suelo seco, ¿no? Y otra cosa es el suelo húmedo. Por ejemplo, las arcillas, ¿cómo son? Cuando están en su estado seco es bastante resistente, ¿no? Pero le entra humedad y ya está, ¿no? Eso se convierte, como dicen, en mantequilla, ¿no? Disculpen los términos, ¿no? Pero hay un cambio total. Entonces, aquí interviene el suelo, los niveles de humedad, nivel freático, épocas de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tema que se llama la consolidación del suelo en el tiempo. Tú puedes hacer una buena estimación de esta capacidad al momento de construir, ¿no? Pero de ahí
a unos años, no sabes qué es lo que va a suceder. Y normalmente el suelo se va consolidando. ¿Qué significa consolidando? Se va compactando, va perdiendo, digamos, volumen, ¿no? Esa pérdida de volumen obviamente ocasiona ese pequeño movimiento que estamos hablando. Estamos hablando de movimientos o de asentamientos pequeños. Tampoco es que se vaya a asentar, ¿no? Unos 5, 10, 20 centímetros, no. Estamos hablando de pequeños centímetros. Por eso en su proyecto ustedes tienen en promedio aproximadamente 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, este asentamiento es básicamente debido al comportamiento del suelo. Alguien puede decir, también en parte se debe a que no se ha diseñado bien la fundación. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser porque no se haya diseñado bien la fundación o el suelo se haya consolidado tal vez más de lo previsto. Y a esto se llama asentamiento diferencial porque pasa un tiempo y los niveles de estas fundaciones, ¿no? Unos permanecen intactos, otros bajan 1.5, otros 1 centímetro y así puede ir variando. ¿Ya? Entonces, resumiendo, respondiendo a tu pregunta, no depende tanto, digamos, de la altura del edificio o de las cargas que se apliquen. ¿Por qué? Porque se entiende que al momento de diseñar se ha tomado en cuenta todas estas cargas y lo que tenía que resistir la fundación, ¿no? Ingeniero, ¿Ya? bueno, está bien, ingeniero, gracias. Y otra consultita más. Por ejemplo, ya hablando propiamente de la estructura, ¿no? Conforme se van construyendo losa tras losa, seguramente se produce alguna flecha o deformación en la parte central entre viga y viga, más aún si sus luces son largas, ¿no? Entonces, en los últimos niveles ya tendría que considerarse una contraflecha para poder compensar ese fenómeno de la deflexión, ingeniero, en los últimos niveles. Ya, en realidad no solamente en las últimas. En todos estos niveles, ¿no? Todas las vigas que se construyen, estos son las vigas, ¿no es cierto? Estos elementos horizontales, ¿no? Cuando se verifica en servicio, nosotros, por decir si esta viga es de 20 por 60, digamos, ¿no? Ya tienes las cargas, ya tienes la dimensión y tú calculas aquí una deformación, ¿no? Aquí hay una flecha. Ahí hay una flecha. Si tú lo construyes de forma horizontal, totalmente horizontal, seguro que algo de esta flecha se va a dar, ¿no? Puede ser milímetros, puede ser imperceptible, ¿no? A simple vista, pero algo de deformación va a haber. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí viene lo que tú dices. En vez de construir totalmente horizontal, aquí se da una cierta contraflecha, ¿no? De modo que cuando vengan las cargas de uso, esto baje un poco, pero ya no va a bajar hacia abajo, ¿no? La idea es que baje y a lo más que pueda llegar es a su estado horizontal. Pero esto no es solamente para los últimos niveles, en todos los niveles, ¿no? Las losas son independientes de los niveles. Lo que depende de los niveles son las columnas, ¿no? Estas columnas. Por ejemplo, aquí tendrá que ser una columna muy robusta, ¿no? Aquí una columna un poco menos, un poco menos, un poco menos. ¿Por qué? Porque la acumulación de carga afecta más al último nivel, ¿no? Ahí afecta más. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿qué más?
Bueno, si no hay más consultas, continuamos y ahora vamos a ver el análisis, justamente la determinación de estas acciones que hemos dicho, ¿ya? Dentro de las tres acciones que vamos a analizar, esta la vamos a desarrollar un poco más, ¿no? La sobrecarga de uso, como hemos dicho, es básicamente la aplicación de la norma, y esto del asentamiento ya solamente con el análisis estructural, con el cálculo de solicitaciones. Entonces, la parte principal en este momento estaría aquí, ¿no? Veremos cómo obtener los pesos propios de diferentes elementos. Y no solamente cómo obtener, sino qué incidencia tiene en el resto de la estructura. Aquí tenemos entonces, vamos a poner la determinación de pesos propios. Determinación de pesos propios. Para ello vamos a tomar unos 3 cuerpos. Aquí voy a dibujar un cuerpo irregular. Un cuerpo totalmente irregular, ¿no? Aquí vamos a poner un elemento lineal. Un elemento lineal. Ahí está nuestra viga. Y a continuación un elemento de superficie, que puede ser una losa, ¿no? Que puede ser una losa. Ahí está. En este cuerpo irregular, ¿no? Si yo puedo de alguna manera, porque hay obviamente formas, no solamente la medición se hace en cuerpos geométricamente bien definidos, como este, por ejemplo, base por altura por longitud, o este otro elemento, ¿no? Que tiene una longitud en una dirección, en otra dirección, y una altura o espesor, ¿no? Esta no tiene dimensiones bien definidas, pero de alguna forma yo puedo calcular el volumen, ¿no? El volumen, por tanto, el peso propio de este elemento es igual a ese volumen del cuerpo por el peso específico. De esta viga, si quiero calcular el peso propio, lo propio, hago aquí peso propio igual el volumen. El volumen aquí es base por altura, por longitud y por peso específico, ¿no es cierto? Ese es el peso total. En esta otra superficie, igual aquí puedo, en el centro geométrico, el peso propio de esta losa, ¿a qué va a ser igual? A la longitud en una dirección, por la longitud en otra dirección, por altura y por peso específico, ¿no? Obtener pesos propios
de diferentes cuerpos, así como lo vemos, sería sencillo, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante. En un edificio, en una estructura, ¿no? En una estructura, no me interesa, no es práctico, por ejemplo, para mí, para esta viga, ¿no? Si esta es la viga, no me interesa conocer aquí esta carga puntual, ¿no? Si aquí tengo la losa, ¿no? Si aquí tengo la losa, no me interesa conocer esta carga puntual. ¿Por qué? Porque el efecto que genera estas cargas sobre toda la estructura es diferente al comportamiento real, ¿no? Por tanto, ¿qué me interesará, por ejemplo, conocer de una carga lineal? Cuando dos dimensiones son mucho más pequeñas que una tercera, la carga que me interesa conocer aquí es una carga uniforme lineal, ¿no? Una carga uniforme lineal. Si dos dimensiones son mucho mayores respecto a una tercera, esto es una placa, una losa, entonces la carga que me interesa conocer es una carga por superficie, no una carga puntual como la que he estimado. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Estamos siguiendo todos? ¿Ya? Entonces, no es cuestión de solamente, ¿no?, calcular el peso total de un cuerpo. También me interesa conocer su forma en la que voy a representar. Tal vez para que lo vean incluso un poco más, un ejemplo bien típico, bien sencillo y fácil de comprender. Si yo tengo dos vigas simplemente apoyadas con las mismas características, ¿no?, con la misma magnitud de carga, con la misma magnitud de carga, ¿no? A ver, aquí vamos a poner apoyo, apoyo, apoyo y apoyo. La viga, nuestra viga va a tener una longitud de 6 metros. Obviamente esta es la misma viga, los mismos 6 metros. Aquí está 6 metros, 6 metros. Vamos a usar una carga. Vamos a usar, por ejemplo, aquí una carga uniforme. Una carga uniforme de esto se movió. Ahí está. Nuestra carga uniforme Y es hora. Digamos de 20 kilonewton por metro, ¿ya? En este otro lado vamos a representar la misma magnitud de carga, ¿no?,
¿no? La misma magnitud de carga, pero de diferente manera, es decir, su resultante. ¿Cuánto sería la resultante de esta carga uniforme? Si la uniforme es 20, la longitud es 6, aquí iría una carga de 120, ¿no? Pues bien, ahora estas cargas nos generan, en primer lugar, reacciones. Si calculo la reacción vertical aquí de A, va a ser la mitad, esto es 60, esto es 60, ¿no? En este otro lado, si calculo esta vertical, igual sigue siendo 60, aquí esta vertical de B igual sigue siendo 60, ¿no? Aparentemente todo está bien. Pero calculo la solicitación. Quiero diseñar la viga, necesito solicitación. Por tanto, voy a calcular esa solicitación. Aquí, cuando tenemos una carga puntual, nos genera un diagrama bilineal de esta forma, ¿no? Ahí está. Y aquí está el momento máximo. Obtengan cuánto vale ese momento máximo. Y por este otro lado, aquí tenemos, si es carga uniforme, esto me genera un diagrama parabólico que igual, ¿no? Puedo saber en centro luz cuánto es este momento máximo. ¿No? Entonces, a ver, por favor, unos números. ¿Cuántos salen los dos momentos? La Deborita, la tipi tipi, tipi tipi tipi. Por favor, ¿cuántos son esos dos momentos? ¿180 y 90 respectivamente, ¿no? Ya. PL cuartos, ¿no? En este caso, PL cuartos, P 120 entre 4, 3 por 6, 18, ¿correcto? 180 kilonewton metro. Y esto es QL cuadrado octavos, ¿no? QL cuadrado octavos. Eso da 90, me dices. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Vean esta diferencia. Sin embargo, es la misma carga, ¿no? La misma magnitud de carga, dependiendo cómo aplico a la estructura, me genera solicitaciones diferentes. Por tanto, pues es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo acciona, ¿no?
¿cuál es la acción de este peso propio en la estructura? Si lo tomo como puntual, lo tomo como uniformemente distribuido de forma lineal o uniformemente distribuido por superficie. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se ve claramente la diferencia? Sí, ingeniero. Entonces, ustedes en su proyecto, ¿no? Ahora tienen que diferenciar y tienen que decir qué elemento va a ser representado por una carga uniforme lineal. ¿Qué elemento puedo representar como una carga puntual? ¿Qué elemento puedo representar por una carga uniforme por superficie, ¿no? Tienen que diferenciar eso. ¿Ya? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a primeramente ver, por ejemplo, el peso propio de elementos lineales, aunque ya lo hemos visto, pero ahora vamos a ver nuevamente. Y aquí vamos a poner como la determinación o el cálculo de peso propio de elementos lineales. Aquí no solamente es, por ejemplo, la viga. ¿Qué otro elemento hay que sea lineal? O que su efecto de carga se lo tome como lineal. Uno, como habíamos dicho aquí, es la viga, ¿no? Las vigas. Las vigas pueden ser elementos horizontales, isostáticos, pueden ser continuos, a ver, alguien nos ha escrito. Una muralla, muy bien. Un muro, ¿no? Una muralla, un muro. Entonces, ese muro, esa tabiquería, al final transmite su carga donde está apoyado. Si fuese una muralla, como lo llaman, normalmente muralla lo llaman a los muros perimetrales, ¿no? Entonces, el muro va apoyado sobre el, ¿qué se llama? Va apoyado sobre el suelo. Entonces, el suelo va a recibir toda esa carga, pero va a recibir como una distribución lineal, ¿no? Entonces, después de ver las vigas, vamos a ver lo que son los muros. ¿Qué sucede con las vigas? Las vigas son elementos de este tipo. De hecho, va a tener una sección, ¿no? Va a tener una longitud. Aquí podemos ponerle unos apoyos. Si fuese continuo, tendríamos eso, ¿no? Una longitud 1, una longitud 2. Esta viga va a tener, por supuesto, una sección, es decir, puede ser T, I, rectangular, la forma más sencilla. ¿No? La forma más sencilla, ahí tendríamos la sección rectangular. B por H. Entonces, este elemento lineal, un elemento lineal nos vamos a referir siempre cuando dos dimensiones van a ser pequeñas respecto a la tercera dimensión. ¿Ya? Eso es para nosotros un elemento lineal. Y un claro ejemplo son las vigas. Ojo, otro elemento que es igual pero no es horizontal son las columnas, ¿no? Las columnas también tienen dos dimensiones pequeñas y una longitud, una tercera longitud más grande. A esta viga, ya como modelo, podemos representarlo como una línea,
¿no? Con sus dos apoyos o tres apoyos, en este caso, con sus tres apoyos. ¿Y a qué va a ser igual la carga de esta viga? ¿A qué va a ser igual la carga de esta viga? La carga de la viga, la carga uniforme, va a ser igual, si quiero que sea una carga de este tipo, ¿no? Quiero representar a que sea una carga uniforme de este tipo. Si quiero que sea una carga uniforme de este tipo, entonces ya no voy a multiplicar el volumen por el peso específico, sino el área, ¿no? Esta sección tengo que multiplicar. Esta sección por el peso específico. Es decir, la carga uniforme será ahora área por peso específico. Si lo desarrollo, esto será B por H por peso específico del hormigón. A ver, por ejemplo, dándoles números. Aquí utilicen 20 centímetros y una altura de 50 centímetros. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón? Cachito, cachito, cachito. Ay, Armado. ya estoy. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón armado? Yo. 25 kilonewton por metro cúbico. La norma indica 25 kilonewton por metro cúbico. Sabemos que no es un valor exacto, ¿no? Cada hormigón depende cómo se lo fabrique, su peso específico varía, ¿no? Estará por 24.2, 25.7, ¿no? Pero va a estar rondando los 25 y la norma te dice que si asumes los 25 kilonewton por metro cúbico, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, apliquen 20 por 50 por 25, esto en metros. ¿Cuánto sería esa carga? 2,5 kilonewton por metro. Ya, 2.5 kilonewton por metro. Muy bien. Entonces, esto es 2.5 kilonewton por metro. ¿Ya? No hay entonces ninguna complicación, ¿ya? Lo propio con las columnas, ¿no? Si esta es la columna, aquí voy a tener una base, una altura y una, no lo vamos a llamar altura, aquí vamos a llamarle una dimensión A y una dimensión B y una altura de columna, ¿no? Entonces, hago lo mismo, pero la diferencia es que aquí la carga uniforme va a ser lineal en este sentido, ¿no? Uniforme a lo largo del eje. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes seguro van a hacer en su proyecto, ¿no? Tienen que hacer. Sí o sí tenemos vigas. ¿Alguna pregunta? No habiendo, continuamos. Otro tipo de carga lineal, lo que nos
decía su compañero, las murallas, o como se dice, los muros. Los muros, hay diferentes tipos de muros, desde lo que serían los muros perimetrales, los muros de interiores, los muros de materiales, por ejemplo, de ladrillo, de bloques de hormigón, de ladrillo estructural, etcétera, ¿no? De adobe, de todo. Esos nos generan unas cargas. Aquí vamos a poner peso propio de tabiquería. Peso propio de tabiquería. Las tabiquerías son elementos que se utilizan normalmente en la división de ambientes dentro de la edificación. Estas tabiquerías, si estamos hablando, por ejemplo, de los ladrillos, los que más utilizamos, adoptan diferente disposición de ladrillos. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver lo que son la disposición de ladrillos. Un ladrillo, ¿no?, tiene dimensiones, por ejemplo, como este. Si son los 6 huecos, tiene una altura, tiene una base y tiene un ancho o una longitud, ¿no? Alto, creo que lo llaman en realidad alto, ancho y largo, ¿no? Alto, ancho y largo. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, de esta forma, ¿no? De esta misma forma. A ver, creo que tengo aquí una imagen. Vamos a ver esta disposición. Ahí. Cuando los ladrillos los disponemos de forma parada, se lo podemos llamar también así, ¿no? Cuando los huecos, por ejemplo, aquí voy a representar, aquí están los 6 huecos, ¿no? Cuando el ladrillo está con esta disposición, al muro se lo llama muro con ladrillo dispuesto en forma de pandereta. En forma de pandereta. Si a este mismo ladrillo yo lo hago echar, es decir, ahora los 6 huecos se verán de esta manera, ¿no? Si los hacemos echar, la disposición se denomina del tipo soga o soguilla, ¿ya? Esta es una disposición soga o soguilla. Pero si aún lo muevo de otra manera y, por ejemplo, ahora los huecos de los ladrillos se verían así de forma transversal al eje del muro, ¿no? Ahí estarían los 6 huecos de los ladrillos, si este es el eje del muro.
¿no? Esta es una disposición del tipo tizón, Puede ser el mismo ladrillo, simplemente lo que varía es aquí la forma en la que están dispuestas. Y alguien dirá, pero ¿en qué nos afecta esta disposición? ¿En qué nos afecta para el fin que queremos encontrar, para buscar el peso propio de la tabiquería? ¿En qué nos afecta? Inge, ¿podría ser en la cantidad de ladrillos? Ya, muy bien, la cantidad de ladrillos. ¿Eso qué implica? Variación de peso. Mayor peso, ¿no? Variación de peso, efectivamente. Esta disposición, ¿no? El tipo pandereta va a tener un peso, por decir aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ladrillos, digamos, ¿no? 9 ladrillos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ladrillos. 15. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ladrillos, ¿no? Suponiendo, digamos, que todos estos son de 1 metro cuadrado. Hay diferentes cantidades de ladrillos y esto automáticamente implica variación en el peso, ¿no? Y ojo, esta variación es importante y es significativo. A ver qué tiempo tenemos. Voy a aprovechar en mostrarles algo, ¿ya? Voy a un poquito hacer énfasis en esto, porque, como les digo, ¿no? Es muy importante. Si tú, por ejemplo, ¿no? En el proyecto, ¿no? En el diseño que estás haciendo, en todo lo que es la planta, ahí están las divisiones, ¿no? Del plano arquitectónico, todo. Tú indicas, ¿no? Que la disposición es del tipo pandereta, pero resulta que en la ejecución, en la construcción, al propietario o por algún consejo de algún tercero, deciden hacer una disposición del tipo soga. No es cuestión de cambiar simplemente de decisión de un rato al otro. Si quieren cambiar, tienen que tomar las previsiones, ¿no? ¿Qué significa tomar las previsiones? Significa que voy a aumentar carga. Y si voy a aumentar carga, voy a pues tener que verificar algunos elementos si cumple y no me va a generar problema, ¿no? Pero no lo hace. Han diseñado para esta y han construido para esta sin ningún cuidado y luego ya se ven las consecuencias. A ver, permítanme, si lo tengo a la mano, les voy a mostrar una foto de qué es lo que sucede si se hace un incremento de carga sin tomar las previsiones. Si lo tengo a la mano en este momento, así. Unas cuantas imágenes para refrendar lo que acabamos de mencionar. Bien, ¿observan la imagen? Sí, se puede ver. Sí. Ya, este es un edificio que está en Cochabamba. Bueno, me habían pedido hacer una evaluación estructural, no es de hace mucho tiempo, esto es de finales del año pasado, ¿ya? Y bueno, tenía muchos problemitas el edificio, sobre todo en deformaciones, en acabados, ¿no? Y el objetivo era ir, ver, evaluar
si hay algún riesgo estructural, qué es lo que está fallando, ¿no? Todo eso. Bueno, les puedo comentar toda la historia del edificio, pero vamos a ir solamente al detalle que quería mostrarles, ¿no? Entonces, entre los muchos problemas que tenía el edificio, uno de ellos era principalmente fisuras, rajaduras en muros y deformaciones de la losa. Entonces ahí empezamos a indagar, el hecho de deformación significa que hay una carga más de lo que debería haber, ¿no? O el elemento no se ha diseñado bien, cualquiera de los dos. Entonces estamos observando y aquí vemos un ducto, ¿no? Donde pasan las instalaciones, porque todo lo demás estaba con revestimiento, es decir, estaba acabado, ¿no? Aquí se ve el yeso, la pintura, todo. Entonces, viendo un poco más de cerca, ¿qué observan exactamente dentro de este ducto? A ver, sean observativos. ¿Qué ven y qué pueden decir al respecto? Primero, lo que les dije, ¿no? En toda otra parte de la edificación, mucho no se podía ver cómo estaban los muros porque todo tenía revestimientos de acabado. Pero fíjense aquí, hay unos ladrillos, ¿no? Que están vistos. Y el ladrillo aquí tiene una disposición del tipo, ¿qué tipo del que hemos hablado? Tipo soga. Soga. Tizón no. Si fuera tizón, en este momento estaríamos viendo aquí las aberturas de los 6 huequitos, ¿no? Esto es tipo soga. Entonces, ya de entrada, hacer tipo soga no es muy convencional. Algunas veces utilizan en la parte perimetral del edificio, ¿no? Por temas de que, bueno, tienen que aislar el frío, sonido, aguantar mejor el viento, qué sé yo, ¿no? Hay ese concepto de querer utilizar en el perímetro. Entonces, la primera idea era eso, ¿no? Que hay una disposición aquí del tipo soga. Entonces, la segunda pregunta era ver si solamente el perímetro tiene esta disposición o también el resto de las tabiquerías, ¿no? No tengo muchas imágenes, pero ya viendo, ¿no? Fíjense aquí las fisuras, ¿no? Tanto en el yeso como en la cerámica. Esto era una esquina, era un volado, obviamente el volado ha bajado, ¿no? Y en los muros interiores, esto ya es la parte interna, fíjense aquí las fisuras, ¿no? Más fisuras, fisuras más alarmantes, mucho más grandes. Han intentado reparar. ¿Cuál era el intento de reparación? Quitar el yeso que estaba fisurado y ponerle mortero. El mortero es más duro y va a aguantar, ¿no? ¿Eso creen que está bien? ¿Es una medida, es una solución? No, Inge, más al contrario, podría empeorar porque el peso específico es más que el yeso. Ya, no es una solución. Efectivamente, esto no es una solución. Cuando vean un problema en una edificación, el parchar, el cubrir, como se dice, el remachar, ¿no? No es una solución. La solución viene de, primero, identificar el problema y luego recién dar la solución, ¿no? Entonces, si aquí no han visto que el problema era el tema de las deformaciones, podías cubrir esto, pero probablemente luego la fisura iba a aparecer por este otro lado, ¿no? O sea, iba a continuar. Imagínense aquí, miren, todo eso lo han quitado para otra vez cubrirlo con mortero, ¿no? Este es un edificio público y hay sobrecarga importante de archivos, ¿no? Los papeles en cantidad pesan bastante.
Cuando se habla de librerías, bibliotecas, hay que tener cuidado. En la parte externa, ¿no? Lo propio, la fachada ya estaba prácticamente desprendido, todo eso, ¿no? Aquí unas fisuras alarmantes. Y bueno, la conclusión era, no tengo aquí imágenes, ¿no? Pero ya revisando, haciendo la inspección más detalladamente, la disposición de su tabiquería era del tipo soga, pero general. General, ¿no? No era solo el perímetro. Todas sus divisiones tenían una tabiquería, pero esa tabiquería tenía una disposición de ladrillo del tipo soga. Eso representa una gran parte de carga. Y si no se lo ha tomado en cuenta en el diseño, obviamente ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. Otro ejemplo típico. A ver, voy a volver. Ahí mismo tenía, creo. ¿Se observa? Sí, ¿verdad? Sí, que se ve la imagen. Ya, esta era igual una obra en obra falsa que tenía muchos problemitas, igual, un conjunto de problemas, ¿no? Pero solamente les voy a mostrar el detalle que estamos analizando en este momento. Esta construcción, como ven, tiene aquí unos voladitos, ¿no es cierto? Unos volados son parte de la losa que sobresale al perímetro del muro. Sale aquí, a este otro lado también. ¿Ven mi cursor, no es cierto? Mientras les voy mostrando, ¿o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, aquí hay unos voladitos, ¿no? Fíjense. Estos voladitos siempre van a representar algún problemita de deformación si es que no se lo toma en cuenta. Y ahí están los efectos. Este muro de ladrillo está en el volado, esta es la última columna y se ha desprendido el muro de la columna. ¿Por qué? Porque se ha deformado su volado, su superficie de apoyo y ha girado. Si hay una imagen más clara, aquí está, ¿no? Este es el volado. Aquí en la parte inferior también hay un volado. Y lo que les dije, ¿no? Aquí hay un muro de tabiquería. ¿De qué tipo de disposición? Soga, ingeniero. Tipo soga. Tipo soga. Entonces, una disposición tipo soga, además que está en un volado, el volado no tiene la suficiente rigidez, entonces la deformación es grande. Si la deformación es grande, ¿no? Si la deformación es grande, obviamente se ha separado el muro de la columna. ¿No? Aquí también se puede ver. Bueno, entonces, a ver si vuelvo a mostrarles la pantalla. Observan la pizarra ahora, ¿no? sí. Ya, ese efectito que acabamos de ver no es nada más que esto, ¿no? El volado, la columna, el volado, la columna. Si este volado, ¿no? Aquí se supone que está la viga, aquí se supone que está la viga, si este volado no tiene la suficiente rigidez y encima le ponemos obviamente muro, ¿no? Muro, aquí hay muro. Si este volado no tiene la suficiente rigidez, es lógico que se va a deformar en este sentido. Obviamente estoy exagerando. El muro va a girar porque está apoyado en toda esta losa y por eso viene aquí el desprendimiento. Es un problemita bien frecuente en varias construcciones. Alguien dirá, pero no se ha caído, no ha pasado nada. Sí, no es un problema de estado límite último, sino es un problema de servicio, ¿no? A nadie le gusta ver su casa fisurada, desprendido su cerámica, ¿no? Ese es el problemita, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado
Si diseñamos para una situación, se tiene que hacer esa situación. Si se decide modificar ya en la etapa de construcción, se tiene que hacer una verificación para ver si esta carga le está ocasionando algún problema o va a resistir igual nomás, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O ya están muy cansados? Agotados. No le quiero hablar nada. Ingeniero, una pregunta. Sí. De las distintas disposiciones de ladrillo, ¿en qué momento se debe usar, digamos? O sea, ¿En qué? Ya. o sea, ¿para Mucho qué? de cuál sería el uso de cada uno de esos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ya, esto es decisión primero del propietario, de la resistencia que uno quiere darle, ¿no? Al muro. Obviamente ese es mucho más resistente, ¿no? Si ponemos alguna sobrecarga aquí encima va a aguantar mucho más. En temas de pandeo lo propio. A ver, brevemente. Si tuviésemos aquí, normalmente se hace así, ¿no? Columna, cada otra cierta distancia, columna, ¿no? Y muro a los costados. Esto vamos a suponer que es un muro perimetral, ¿no? Aquí están los ladrillos. Si tú haces esta disposición pandereta, obviamente aquí el muro no es muy resistente, ¿no? Por ejemplo, si una persona, alguien se apoya, ¿no? Empiezan a empujar, empieza a oscilar el muro y de pronto esto se puede voltear tranquilamente, ¿no ve? No sé si alguna vez han hecho la prueba, han visto en varias situaciones. En cambio, si haces esta disposición del tipo soga, este muro ya no va a ser tan débil, ya no va a ser tan fácil de voltear, ¿no? Y este otro mucho menos, ¿no? Muchísimo más duro, más estable. Entonces, uno es el criterio de resistencia, ¿no? De que resiste más. Otro, temas de aislamiento, como les decía, de temperatura, ¿no? Si este es un edificio, este muro perimetral tienden a hacerlo un poco más grueso para que si viene, ¿no? El frío, no pase pues rápidamente a la parte interna. Entonces ahí pueden disponer, por ejemplo, este tipo soga o exagerando, ¿no? Este tipo tizón. Estos dos no son habituales, ciertamente. Este es el que se usa más. En estas divisiones de ambientes de los edificios, ¿no? Estas tabiquerías no necesitamos que resistan nada, prácticamente nada. Es más, ¿no? Para alivianar estas cargas, hoy en día no usan estos muros de tabiquería, sino otro tipo de paneles prefabricados, ¿no? Los famosos muros drywall, ¿no? También se puede usar. Esos son algunos criterios del por qué usar uno u otro, ¿ya? Bien, si no tienen más consultas, quedamos aquí. La siguiente clase vamos a ver el cálculo de este muro, ¿ya?
vamos a cuantificar este peso. Vamos a cuantificar este peso, vamos a ver cómo distribuir en la losa, después de la losa cómo transmitir a la carga, que básicamente es lo que necesitan para la primera parte de su proyecto, ¿no? Todo este análisis de cargas. Pues bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense, nos vemos el siguiente jueves, ¿ya? Inge, Sí, ¿podría mostrar el gráfico otra vez, Inge? Una consulta rápida. ya, gráfico, ahí está. Inge, ahorita el gráfico donde está distribuido todas las tabiquerías, ¿es un paño o es la losa completa? En realidad, debería ser la losa completa, ¿no? No solamente aquí he puesto una imagen, pero esto, por ejemplo, puede tener paños de este tipo, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4. Pero visto de arriba, nosotros solamente veríamos la distribución de ambientes. Sí, esa iba mi pregunta, ingeniero. En este momento, el siguiente nos va a enseñar a calcular el peso de la tabiquería. Entonces, esta tabiquería seguramente va a influir a la viga que estaría entre 1 y 2, en el paño 1 y 2. Ahora, el auxiliar también nos ha enseñado una forma de homogenizarlo, o más bien dicho, utilizarlo, hacerlo una equivalencia de todas las tabiquerías y utilizarlo como una carga superficial para toda la losa. ¿Podríamos hacer eso o tenemos que hacer cada tabiquería individual? No, justamente vamos a hablar de eso las siguientes clases, pero te adelanto. Lo que han hecho con su auxiliar está muy bien. De hecho, eso es una forma, ¿no?, de cuantificar. ¿Qué es lo que seguramente han hecho? Han debido medir toda esta longitud, ¿no ven? Sí. Han medido esta longitud, después esa carga de tabiquería, han encontrado el total y lo han dividido entre toda la superficie, ¿no ven? Sí. Eso es, está muy bien, es correcto. Es más, es algo bien práctico. ¿Por qué? Porque si tú haces, por ejemplo, así como estamos ahorita queriendo hacer, por decir, para cada posición de muro, ¿no? Podemos hacerlo, también está muy bien, pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Esto funciona 5 años, pero el dueño piensa o lo va a remodelar. Entonces lo voltea toda la tabiquería y hace otra disposición, ¿no? Hace otra disposición. Entonces, si hubiésemos hecho así tal cual, ¿no?, en la posición fija, para esta nueva disposición ya no nos serviría, ¿no? Entonces, aquí serviría mucho mejor la carga equivalente que han calculado. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Me quedó muy claro. Muy bien. Pero, obviamente, vamos a seguir hablando al respecto, ¿ya? Justamente así, pregunten, ya, sáquense sus dudas, o si han hecho así, o han visto en otro lugar así, pues vayan preguntando y juntos vamos a ir analizando, ¿ya? Bien, quedamos por hoy aquí, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.